Queremos evaluar la integral indefinida donde activar la antiderivada usando el método de sustitución. Para utilizar el método de sustitución, es importante conocer las derivadas básicas. Al analizar la función integrando, observa que tenemos x hasta el quinto fuera del paréntesis, y que tenemos x hasta el sexto menos 4 dentro del paréntesis. Para empezar, queremos seleccionar una parte de la función integrando para que sea u. Queremos seleccionar una u, de modo que su derivada se parezca a la parte restante de la función integrando. Y debemos reconocerlo cuando diferenciamos. Una función polinómica que esté de acuerdo se reduce en 1, por lo que haremos que u sea igual a la parte de mayor grado de la función integrando, lo que significa que haremos que u sea igual a x hasta el sexto menos 4. Para el siguiente paso, determinamos do, donde do es igual a u prime time de x. Así que do es igual a una derivada de x al sexto menos 4 veces de x, lo que indica do es igual a 6x hasta la quinta vez de x. Y ahora es comparar lo que tenemos aquí a la derecha con la integral dada. Podemos reemplazar x de la sexta menos 4 por u, lo que nos da hasta el cuarto diente. Y observe que nos quedamos con x hasta la quinta vez de x. Y tenemos que do es igual a 6x con la quinta de x. Para obtener una combinación perfecta, dividiremos ambos lados de la segunda ecuación por 6. Simplificando, ahora podemos escribir la ecuación como 1,6 do es igual a x a la quinta de x. Lo que indica que podemos reemplazar o sustituir x en la quinta de x por 1,6 do. Ahora escribimos la integral con respecto a u. De nuevo, x es la quinta de x. Es igual a 1,6 do, y x al sexto menos 4 es igual a u, lo que nos da u al cuarto diente. Observe que ahora tenemos una integral mucho más simple, y ahora integramos con respecto a u y escribimos la derivada completa en términos de x. Usando el poder de integración, tenemos, usando el poder de integración, que la derivada completa con respecto a u es 1,6, multiplicado por u hasta el quinto diente, dividido por 15 más c. Ahora simplificamos y escribimos toda la derivada en términos de x. Pero sustituyendo u por x hasta el sexto menos 4. 6 veces 15 es 90, lo que nos da 90 veces la cantidad de x al sexto menos 4, elevado a 15 más c. Esta es la antiimpulsada de con respecto a x. Lo que significa que se trata de la familia de funciones cuya derivada es la dada en una gran función. Espero que te haya resultado útil.